cuesta recibirle esa reflexión a Daniel Samper Ospina, sabiendo que aquí el odio político puede hacer que alguien pase del odio digital a la bala en la vida real. ¿Por qué tenemos que esperar a que un líder del Centro Democrático reciba 2 balas en la cabeza para que este personaje reflexione? Pasemos entonces a la imagen número 2. Corre por cuenta de Daniel Samper Ospina. Yo sé que a ustedes les perturba el personaje, así que no sufran. Voy a dejar esto solo 2 minutos máximo para establecer mi punto. Les voy a contar algo. Seguí las noticias del atentado a Miguel Uribe Turbay acompañado de mis 2 hijas adolescentes. Mientras seguían las imágenes de Miguel ensangrentado, de su hijo de 3 años que podía dejar huérfano, del niño sicario que le disparó, las 2 terminaron arrinconadas por el miedo y se pusieron a llorar. Las comprendo. La angustia de ellas fue la misma que yo padecí cuando a la misma edad de ellas y con ese mismo miedo, yo también seguía las noticias de los candidatos que mataban por ese entonces. Jaramillo, Pizarro, Luis Carlos Galán. Fue la misma angustia que sentí incluso unos años antes cuando asesinaron a Diana Turbay, la mamá de Miguel, que no era una candidata a la presidencia, sino una mártir del periodismo a quien Pablo Escobar ordenó asesinar, cuando Miguel tenía más o menos 5 años. Miren por favor esta foto. Esta es Diana con su hijo Miguel. Por entonces ninguno de ellos 2 sabía que alguien ya la había condenado a muerte. Y ahora miren esta otra. Este es Miguel Uribe con su hijo. Ninguno de los 2 sabía que por entonces ya alguien los había condenado a muerte. El hijo de Miguel Uribe tiene 2 años más de los que él tenía cuando mataron a su mamá. Porque Colombia es una serpiente que se devora la cola. Una tragedia que gira en círculos. Y por eso, por esta vez, amigos, les pido que me perdonen. Les pido perdón, pero esta vez no pude hacer un noticiero de sátira. No pude, no me salió, no tuve ganas. No me pude reír esta vez de lo que somos. Me resisto a dejar el mensaje de que lo que sucedió es normal. De que los días de esta semana deben continuar como si no hubiera pasado nada. Me resisto a resumir con humor las noticias de la semana en la que Miguel Uribe se resbalaba untado de sangre sobre el capó de un carro blanco. Eso no es normal. Que intenten matar candidatos no es normal. Que maten gente en este país no es normal. Y que además lo haga un niño no es normal. Es normal. Es normal que en Colombia todas las semanas maten líderes. Quizás más líderes sociales que políticos, pero todas las semanas matan líderes. Todas las semanas hay niños convertidos en sicarios. Es normal. A cambio, eso sí, las noticias de la semana pues me despertaron muchas preguntas. ¿Qué sentido tiene tratar de contar nuestras noticias con humor? Aprender a reír de nuestros políticos. Aprender a reírnos de lo que somos. Si en el fondo somos esto. Un país de huérfanos que crecen para que también los maten. ¿Tiene sentido criticar con humor a líderes políticos que en cualquier momento son víctimas ellos también de la violencia? ¿De qué sirve hacer sátira en un país que se devora a sí mismo? En un país que es una culebra que se muerde la cola. ¿Qué culpas en todo esto también debo cargar yo? ¿Qué culpas en todo esto debo cargar yo? Es muy interesante que Daniel Samper haga este ejercicio y es muy valioso y uno entiende que esto es lo que sucede después de una situación tan violenta como fue ese atentado. Pero cuesta recibirle esa reflexión a Daniel Samper Ospina y creo que esa dificultad para recibirle la reflexión tiene que ocupar un lugar, ¿no? Porque uno siente como el llamado a no objetar, ¿no? Pero hay que darle un lugar a ese malestar, porque sé que este malestar mío no es solo mío, y creo que está bueno que lo hablemos, porque por un lado, como decía ahora, es muy normal que asesinen a líderes todas las semanas en este país. Y lo que no es normal es que esas muertes lleven a una persona como Daniel Samper Ospina a detenerse, a reflexionar. Es muy perturbador porque uno puede olvidar ciertas cosas que ha hecho este personaje, sobre todo en los últimos años, en los que por alguna razón como que perdió el norte y como que se le olvidó su responsabilidad social, la verdad. Ha tenido muchísimos gestos, de los cuales solo voy a resaltar 2 que me resultan muy absurdos para alguien que tiene conciencia de la importancia del tono en la conversación pública. 1, a finales del año pasado, puso a circular un listado de personas señaladas de ser contratados por el gobierno para mover la información del gobierno, un listado absolutamente ligero, sin pruebas, sin ningún tipo de lógica, pero él además lo movió señalando a estas personas de sicarios digitales, acusándolos de matar la democracia, sabiendo que aquí
el odio político puede hacer que alguien pase del odio digital a la bala en la vida real. ¿Por qué no tuvo ningún tipo de reflexión al respecto en ese momento? Cuesta porque también tuvo otro detalle y es haber señalado a un líder paramilitar como Carlos Castaño de ser el nuevo ídolo del primer gobierno de izquierda del país, pasando por encima de lo que en ese momento era un gesto de reconciliación, como lo fue el intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso. Es un gesto que a él puede gustarle o no, pero que es un gesto que en medio de la calentura que vive este país tiene que ser agarrado con pinzas. Guste o no le guste, es un gesto que habla de trabajar en consenso, trabajar en temas de justicia, trabajar en temas de impunidad, de reconocimiento, de perdón entre dos enemigos históricos como vendrían a ser uno de los jefes de las autodefensas y el actual presidente de Colombia, el cual, dicho sea de paso, en algún momento estuvo amenazado de muerte por las autodefensas. Entonces, es un gesto frente al cual una persona con el alcance de Daniel Samper Ospina se tendría que pronunciar con extremo cuidado, porque es un gesto que puede ser recibido en clave de reconciliación y perdón o en clave de agravio y arrogancia y por supuesto de más violencia. Pero Daniel Samper Ospina en su momento decidió leerlo de la manera más ligera posible y cuando se le llamó la atención al respecto no hubo ninguna reflexión. Entonces es perturbadora su reflexión de ahorita, porque ¿por qué tenemos que esperar a que un líder del Centro Democrático reciba 2 balas en la cabeza para que este personaje reflexione? Claro, yo sé que tendríamos que estar en tono de, no, sí, qué chévere que reflexiones, pero no, porque la reflexión no está completa y entonces no vale. Uno no logra perder de vista esos trinos que acabo de mostrar, porque para colmo no solo funcionaron como chistes flojos, sino como publicidad para su obra de teatro, lo cual es todavía más perturbador. Es una obra de teatro que ha venido cambiando con el tiempo. Yo fui a 2 funciones hace muchos años y se ha ido transformando. Yo creo que este personaje ha ido perdiendo las fronteras de verdad de lo que es su labor, porque aparte con la obra hace un trabajo benéfico muy interesante, pero es muy absurdo que mientras hace ese trabajo benéfico, en el terreno de la conversación pública lo que hace es meter leña, candela, alimentar ciclos de violencia que no se reviven con el atentado a Miguel Uribe Turbay, que siempre han estado, que siempre han puesto en peligro a líderes sociales, que siempre han puesto en peligro a la gente señalada como izquierdosa frente a la gente de derecha. Eso siempre ha estado. Y que este personaje lo ignore, pues, y claro, por supuesto, él tiene derecho a hacer su reflexión, él sabrá qué tan profunda es, pero ya que decidió hacerla pública, pues supongo que está abierto a que uno reflexione también sobre su reflexión, ¿no? Y que expresemos también lo que muchos pensamos con respecto a su trabajo. Y que este es un momento ideal para reflexionar sobre eso, pero con la información completa, no con solo una parte, digo yo.